Me parece recordar que educar proviene del término educere, que eso es la raíz del término. Pero educar pues es formar, educar es cultivar, educar es guiar, educar es modelar. Y se modela la conciencia y se guía hacia el saber, a iluminar como Prometeo en los griegos, en los mitos, dar la luz a los hombres. El mito de Prometeo da el saber a los hombres y por eso debe pagar. Y queda ahí encadenado a merced de los buitres que lo devoran día a día. Pero nuestra realidad cotidiana y hasta donde alcanza la memoria, después de la Revolución Mexicana, este país tenía alrededor del 90% de sus habitantes, de su población, analfabeta. Ignoraban la O por lo redondo, no sabían la letra, casi no sabían ni escribir su nombre, ni su dirección, y menos tener una firma. Se ponía una huella digital o se ponía una cruz para probar que ese era lamentablemente ignorante, que no se conocía ni siquiera las primeras letras. Por lo que la Revolución Mexicana, ya con el maestro Vasconcelos, ya en la presidencia de Álvaro Obregón, y desde luego los antecedentes de don Benito Juárez García, se preocupó ahora sí, honda, definitiva, decisivamente, por llevar la alfabetización al pueblo. Y qué casualidad que al lado de don José Vasconcelos, este formidable mexicano y pensador universal, se formara un jovencito que llegó a su lado, que apenas tendría 20 años y era su secretario particular en la propia secretaría, enorme poeta, dilatado, hombre cultísimo, pero un benefactor, no un hombre de Torre de Marfil que avara, egoístamente se apropiara de saberes solamente para su deleite o solo para el encanto de un grupo selecto de quienes supuestamente podrían entenderlo. No, don Jaime Torres Bodet se dedicó a formar a este pueblo y emprendió en el régimen del presidente Manuel Ávila Camacho de 40 a 46 una intensa campaña de alfabetización. Editó unas cartillas en las que aparecía el México de aquella época, un México muy rural, en el que las lecciones se veían junto a la mazorca de maíz, en el surco, donde el campesino labraba la tierra, llevaba el arado, iba con su yunta, y buena parte del saber de los mexicanos era entender qué pasaba en el campo y cómo son los mexicanos o los rurales de aquella época, los rústicos, los hortelanos, los labradores, los campesinos, en qué pensaban y cómo vivían, cuál era su dieta, cómo trabajaban, cómo desgranaban las mazorcas, y en derredor de las mazorcas llegaba el maestro para alfabetizar, para enseñar a leer y a escribir. Es uno de los actos, dice el premio Nobel John Steinbeck, autor de esta gran novela que se llama Al este del Edén, que hizo alguna vez película el actor James Dean, y autor de un guión muy bonito que se hizo película aquí en México, La Perla, con Pedro Armendáriz y María Elena Marqués, una gran película, que dirigió Emilio Fernández. Me contaba que Steinbeck escribía al final un conejito como para decir la palabra fin. Dice, a mí escribió 2 conejitos en aquel guión de la película La Perla. Steinbeck decía, le platicaba yo a usted aquí desde el Congreso, Steinbeck decía que uno de los grandes, enormes, titánicos esfuerzos del ser humano es aprender a leer, porque tiene que asociarse la letra con el objeto y cómo se nombra, y por eso usted veía a los niños chiquitos que pasaban y veían miscelánea, la fe, las 15 letras, y entonces cuando empieza el niño o el hombre, si ya es adulto, es la persona humana, para ir juntando, reuniendo las letras, pronunciarlas, la F, la G, la T, la P, la B. Así aprendíamos con el método onomatopéyico y teníamos el sonido de las palabras, el sonido de la frase, y entonces eso se transforma en idea. Es un complejo proceso cerebral, en opinión de John Steinbeck, lo que el ser humano desarrolla para aprender a leer. Y yo no sé si la computadora hoy nos enseña a leer y nos lleve de la mano al alfabeto, a poder, como se decía también, a juntar las letras, a juntar las palabras para producir y externar las ideas que se desean.
Entonces, don Jaime Torres Bodet determinó hacer esa gran cartilla. Y entonces los mexicanos de las ciudades conocimos cómo se vivía en el campo. Aparte, la ciudad allá en los años 40 terminaba por aquí, por San Lázaro. Aquí había ya una estación y todo el camino, lo que ahora es la calzada Zaragoza, eran milpas, eran sembradíos, eran establos, había vacadas, había la vida rural, apenas a unos cuantos minutos del centro de la Ciudad de México, a 15 minutos del Zócalo y rumbo ya hacia la carretera de Puebla, junto con los balnearios, las termas, el Elba. Había una serie de albercas públicas, de piscinas, donde se venía a practicar la natación, el asoleo, el deporte, a lo mejor un poco de waterpolo, en fin, se venía a nadar. Pero la ciudad terminaba aquí, había una gran empacadora, Clemente Yax y compañía, una maderería, Las Selvas. Entonces era fácil de comprender, de aprender, de hacer propio ese mundo rural y saber que los campesinos cómo ordeñaban una vaca, cómo hacían lo posible por los asadones. ¿Quién conoce hoy un asadón? Creo que los hemos perdido de vista. Bueno, lo que se acuñó en aquellos años 40 fue la frase: todo mexicano que sepa leer está obligado a enseñar a un mexicano que no sepa leer. Vamos a sacar cada mexicano a otro hermano mexicano para que se una a esta corriente del saber las primeras letras. Y ya después de ello vendrá la educación formal. El propio don Jaime Torres Bodet, años después, se propuso crear el plan de los 11 años, otra reforma educativa, una gran reforma educativa. Pero ¿cómo las vamos a desarrollar?, se preguntó don Jaime, otra vez secretario de Educación, ya con el presidente Adolfo López Mateos, y se dijo, tenemos que formar maestros. Y entonces se hizo un plan de 11 años, una reforma educativa, para poder ir a los 11 años, en 11 años tener los maestros que el país requería. Lo sabía aquellos que se decía en esa época, venían de escuelas confesionales, escuelas con carácter religioso, que luego pedían a los niños que antes de empezar a trabajar rezaran, se pusieran los brazos en cruz. Por eso el laicismo tan importante de nuestra educación, consagrado por la Constitución. ¿Qué es la reforma educativa? La sociedad evoluciona del Pithecanthropus erectus que fuimos hace miles de años a este Homo sapiens, hipotéticamente hombre sabio, hombre que sabe, hombre de sabiduría. A veces no lo probamos, no nos comportamos como tales, pero ha pasado una evolución, una gran evolución, bien probada por Darwin y por grandes estudiosos. La educación así también cambia, se metamorfosea, la sabiduría se va enriqueciendo. A esta hora, mientras platicamos, mientras procuro hacerle ameno este instante en nuestro programa desde el Congreso, miles y miles de hombres en todo el mundo trabajan para mejorar la calidad de nuestra vida en este universo. Y entre otros, la educación. Pero tenemos que asumir la educación como un gran bien, como un gran tesoro. Y todos en nuestro país tenemos que ver con lo que en el magisterio se llama el hecho educativo. Que un niño vaya a la escuela, que asista al kinder, que vaya al jardín de niños, que vaya a la primaria, que empiece haciendo ejercicios de caligrafía, soltando la manita para que puedas manejar después y haga pinitos y ovalitos, y etcétera, para empezar a darle habilidad, educación. Se educa el músculo para ese ejercicio que ha de formar las primeras letras que le permitirán escribir su nombre, el de su país y el de toda la historia. Ese proceso es la educación. Paulatinamente, y México ha tenido grandes educadores, le he dicho de Jaime Torres Bodet, le hablaría de Sotelo Inclán, de los Torres Quintero, de Carmen G. Basurto, de María Enriqueta, y el mundo nos ha dado un D'Amicis, y al propio Rousseau, que en el Emilio o la educación se preocupa profundamente por ese fenómeno que ha de modelar y de mejorar al ser humano. La reforma educativa que hoy que desde hace años flota en nuestro ambiente, no hay mesa donde no se hable de ella, es para el bien del crecimiento, el desarrollo y el mejor aprendizaje de los niños. Se incorporan nuevos elementos de materiales didácticos, pero tiene que ser muy querida para que prospere, para que sea como lo fue el programa de la construcción de escuelas, como lo fue el programa de alfabetizar a los mexicanos. El presidente alemán ideó un programa de pro construcción de escuelas.
Y se hizo famoso el lema de mejores escuelas harán de nuestros hijos mejores mexicanos. Y todo mexicano aportaba un peso o lo que podía para ir a construir escuelas que hacían mucha falta en nuestro medio y siguen haciendo falta. Hay lugares muy distantes, y a lo mejor no tanto, a lo mejor en colonias de la periferia, donde el servicio sanitario es muy malo, o los pizarrones están desgarrados, o los mesabancos rengos, de suerte que es necesario siempre aportar para la escuela, faltan vidrios, los sanitarios no lo son tanto, en fin, la vida que es tan importante, que todo esté aseado y el niño se encuentre en un medio fértil para el aprendizaje. La reforma educativa es de todos nosotros. Debe ser muy querida, muy apreciada, muy valorada, para que, digamos, esta reforma no la puede menguar nadie, ni disminuir nadie, ni negar nadie, ni apropiársela a nadie, porque es de los mexicanos todos, los de esta hora y los que van a vivir aquí dentro de 25 años, en que se habrá probado si esta que se ha ideado en este sexenio de 2012 a 2018 da los frutos apetecidos o qué hay que corregir, que con toda seguridad habrá que enmendar, habrá que enriquecer. Y como me lo dice Gilberto Guevara Niebla, un líder histórico y que se hizo famoso en 68 del Consejo Nacional de Huelga, de aquel movimiento que empieza en el verano de 68 y termina el 2 de octubre de ese mismo año en Tlatelolco. Gilberto Guevara Niebla, de los grandes pensadores y de los grandes ideólogos de ese movimiento, estudió después en París pedagogía y se graduó y es un experto en educación, un mexicano originario de Sinaloa que sabe mucho de educación, del proceso educativo, del hecho educativo, del educhere con el que empecé yo esta conversación con usted. Y él sabe, y luego dirigió una gran revista que se llama Educación Siglo XXI y actualmente es consejero del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Días atrás, en un acto en Palacio Nacional, me confió, quizá esta reforma educativa no ha sido muy bien divulgada y por lo tanto no muy bien comprendida por la sociedad. La sociedad no sabe tanto de su reforma educativa, esa que ha de afectar la vida de esta sociedad y de la sucesiva, porque la sociedad está en constante evolución, en constante metamorfosis, en el gran cambio. Entonces es necesario que se sepa más de la reforma educativa, pero que se sepa también que es nuestra reforma educativa, es de usted y es mía y es de todos los muchachos que están ahorita viendo aquí cuando hacemos el programa, y de Rafael Cardona, que regresaré en un momento a seguir platicando con ustedes, y con los señores legisladores que frecuentemente le acompañan. De suerte que hay que sentirla, hay que vivirla, hay que quererla, hay que amar nuestra reforma educativa. De ella dependemos y depende el futuro de nuestro país, vale decir, de todos nosotros, y como decía Colosio, de este mundo que no es nuestro, sino lo prestaron nuestros hijos. ¿Qué le parece? Vamos por la reforma educativa, vamos a defender y a querer nuestra reforma educativa. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Hay países que viven de la exportación de ron. Bueno, no viven de eso, pero ganan dinero sí, con de eso, ¿no? todo y de muchas cosas. Esa es la planeación que debemos hacer, de hacia dónde vamos a ir. Pero ya hay más de 30 años desde, yo le estoy diciendo desde el 83, empezó con un programa que se llamó, el programa a nivel nacional Catastro y Tenencia de la Tierra, con Miguel de la Madrid. Y fue para decir, se hizo ya con fotografías aéreas, lo que había en tecnología esa parte, para decir ya no hay tierras que repartir, ese era y desde ahí empezó para un programa de concentración de la tierra. Ya pasaron 30 años. Bueno, y también no se interviene puede. la vigencia en el capítulo de los alimentos del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que es lo que Sí, facilita la importación. Pero debemos privilegiar. Ya se estuvo trabajando, también nosotros comentábamos que, por ejemplo, Zagarpa debe estar dentro del gabinete económico, porque luego los que están ahí, pues no, pues importamos maíz, importamos arroz, importamos papa, pero no ven el daño que le están haciendo a la producción del país, ¿no? Que debemos privilegiar, ¿no? Esa parte.
Y hay otros productos que sí debemos que faltan una serie de cosas para poder seguir creciendo en la exportación, el mango, el aguacate y otros productos, los productos orgánicos. Hay una serie de cosas que sí podemos caminar, pero siempre y cuando le apostemos a la producción de estos pequeños productores. No se han erradicado en este proceso neoliberal de Estado, no se van a erradicar porque está concebido para que no pase así. Es preferible hipotecar a todo el país como pasó con el FOBAPROA, en que usted, que es muy jovencita, debe ser de la edad de mi hija, sus hijos y los hijos de sus hijos van a seguir pagando esa deuda. Entonces, está concebido este plan para que no se erradiquen los latifundios. Por esa razón es que se les ha repartido la tierra así a los latifundistas. Entonces, ¿cómo erradicarlo? Con un cambio de proyecto de desarrollo del país, con un nuevo gobierno, incluso hasta con una nueva constituyente, con un nuevo constituyente. Ya hay estados que han hecho ese ejercicio. Un estado exitoso en América Latina, ¿sabe quién es? Ecuador. Hubo una campaña presidencial hace varios años, la situación era muy parecida a la de México, todo el mundo estaba hasta aquí de los fraudes, de los robos, de los políticos que no son clase, por cierto. Yo mismo no soy clase, pero dicen de la clase política mal dicho, ¿no? Son un grupo de oportunistas que se han apropiado de las cosas de los empresarios. Salió un cuate que es el actual presidente, que se llama Rafael Correa, y él dijo, voten por mí para presidente y llama a una nueva constitución, a una nueva constituyente. Y ganó, y vea, de América Latina es el país que está recibiendo ahora a todos los que se fueron por el hambre, por la inseguridad, están regresando. Y además está constituyendo en un país que está yendo a vivir la gente de otros países porque llevan y han rescatado su economía, empezando por la deuda externa. ¿Sabe usted que declararon inmoral la deuda externa ahí? Y a partir de eso, cuando la deuda iba a estar en investigación internacional, comenzó a caer. Cuando llegó al 25% la aceptaron y dejaron de pagar el 75%. Dese cuenta de lo que eso significa para México. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares anuales, por esa razón. Nosotros contamos aproximadamente con 2 millones de kilómetros cuadrados. Durante la reforma agraria se repartieron muchos cientos de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados, pero nunca llegó al 30% del territorio. Entonces, los nuevos latifundios ahora pertenecen a 10, 12 familias, a 10, 12 compañías, a través de las mineras. Las mineras en nuestro país son las principales latifundistas. Estas, en este momento, son dueñas de más del 36%, o tienen en concesión, más del 36% del territorio nacional. Así es que sáquele. Si el 36% de 1 millón son 360,000, por 2, estamos hablando de más de 750,000 kilómetros cuadrados que tienen las mineras. Entonces, ¿ya se repartió la tierra? No, se la ha repartido la élite, por eso mencioné las 12 familias, las 12 compañías, y lo mismo está pasando en todo. Porque este grupo en el poder, el objetivo que tiene es despedazar al país, destruyendo al estadio en un concepto de teoría del caos, que está diseñado por el gobierno gringo y los dirigentes de la NATO, y esto lo están poniendo en todo, en partes del mundo. Es uno, que haya la honestidad en cuanto a la aplicación de los recursos públicos para el campo. Cada año se disponen millones y millones de pesos para apoyo hacia el campo. Desafortunadamente, antes de que llegue al campesino, al que hará la tierra, al que se le apoya con algún pie de cría o con alguna mejora genética, pues en ese trayecto se queda mucho dinero en un esquema que desafortunadamente
es de mucha corrupción. Por eso la importancia de la reciente reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también es el cambio de actitud del funcionario público y también incluso de aquellas personas que reciben un recurso del gobierno para que puedan optimizar mayormente y en esa cadena de corrupción pues terminarla de una vez por todas. Es optimización el recurso que se está enviando hacia el campo. Y obviamente voltear nuestros ojos hacia el campo. Ya te comentaba hace un momento respecto a que se construyan socialmente esas pequeñas unidades de producción que en mi concepto y por lo que me comenta la gente conocer el campo, debería comenzar desde 30 hectáreas y no esa pulverización que hoy tenemos de 1, de 2, de 3 hectáreas, que lo más que hacen es estar produciendo pues su maíz para su autoconsumo, ¿no? Y desde luego también pues incentivar para que haya la asociación entre los distintos productores del campo para que puedan haber las mejoras genéticas, para que pueda haber también los distintos sistemas de riego y también, desde luego, un asunto muy importante, el agua. El agua. Hoy ya hay esquemas de microcuencas que debe estarse estableciendo, que es dividir el país en las distintas microcuencas y estar atendiendo desde el gobierno federal a cada una de esas microcuencas, estableciendo cuáles son los grados de producción y de inversión que se tienen, ¿no? Hay mucho por hacer en el campo, es un campo riquísimo el que tenemos, que hoy no lo estamos sembrando por falta de una verdadera organización dentro del campo y una sinergia que debe haber entre la gente del campo y el propio gobierno.